Bien, a esta hora quiero saludar al doctor Jacobo Quintero. Vamos a dialogar sobre el siguiente tema. El Parque Plaza Jerusalén, inaugurado en noviembre del año pasado por el municipio de Guayaquil, habría sido construido de manera ilegal. Entre las irregularidades que se habrían cometido es que no existían los permisos de construcción ni la licencia ambiental, así como tampoco la autorización de la Comisión de Monumentos del propio municipio. Además, la obra no fue socializada con los moradores del barrio Urdesa, como establece la Constitución. Ante esto se creó un comité ciudadano que ha venido exigiendo respuestas a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Se han remitido más de 30 pedidos, pero hasta el momento no ha habido ninguna contestación. Doctor Quintero, muy buenas tardes. Explíquenos, amplíenos un poquito más cuáles son las irregularidades que se habrían cometido en esta denuncia que están haciendo ustedes. Te escucho. Adrián, gracias por la invitación, es un gusto conocerlo. El proyecto Parque Plaza Jerusalén es un proyecto absolutamente ilegal que se hace de manera arbitraria, violando las ordenanzas de construcción y dirección de monumentos de la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil existe una ordenanza que se encuentra vigente que establece claramente que para erigir un monumento en cualquier sitio público de Guayaquil se necesita aprobación y votación en la Comisión de Monumentos y luego ir al Consejo Municipal, en donde todos los ediles del Cabildo deben votar y aprobar en resolución que se erija tal o cual monumento. Esto jamás pasó en el Parque Plaza Jerusalén y su monumento. Teníamos un parque a la entrada de Urdesa que se llamó durante muchas décadas el Parque República del Uruguay, y teníamos ahí la estatua del prócer uruguayo José Gervasio Artigas, defensor de los pueblos libres. Y esa estatua que fue donada por el Uruguay a Guayaquil y puesta en ese sitio, fue sacada por el municipio de Guayaquil y luego de un momento a otro empezaron trabajos de construcción de manera arbitraria, cerraron el parque, talaron árboles de 60 años, no respondieron a nadie, no hubo letrero de obra, no hubo fiscalización del proyecto y empezaron en el mes de septiembre del año pasado los reclamos de los vecinos que querían saber qué es lo que se estaba haciendo ahí y por qué se estaba destruyendo el parque. Nunca se contestó, hasta este momento la alcaldesa no contesta, y cuando entramos nosotros ya el 29 de octubre del año pasado a pedir en base a la ley de acceso a la información pública requerimientos al municipio para que nos contesten cada documento, tenemos que escribir 5 y 6 comunicaciones, pero a lo largo de estas investigaciones hemos logrado encontrar, por ejemplo, para que usted rápidamente lo vea, la certificación del secretario de la Comisión de Monumentos de la Alcaldía de Guayaquil, que certifica que nunca se votó ni se aprobó en Comisión de Monumentos y nunca se votó ni se aprobó en el Consejo Municipal monumento alguno a Jerusalén en la ciudad de Guayaquil. Luego de eso tenemos que pedimos por favor que se nos informe cómo había 182 trabajadores construyendo y destruyendo un área pública que es un parque de la Ciudadela. Y nos contesta el procurador síndico municipal diciéndonos que esa contratista no tiene vínculo con el municipio de Guayaquil y que no existe informe jurídico del proyecto. Ante la tala de árboles, insistimos en reiteradas ocasiones que se nos diga, por favor, en base a qué estudio de impacto ambiental se interviene en un parque área verde pública de la ciudad. Y nos contestan que en los archivos de la Dirección de Ambiente del municipio de Guayaquil no existe licencia ambiental ni informe relacionado a ese proyecto. Luego nos contestan que una concejal ha propuesto este proyecto, pero no lo llevó a votación de la comisión, menos aún del consejo, y ella menciona algunas entidades del municipio de Guayaquil que supuestamente habrían participado de este proyecto. Entre ellos, ella menciona a la Fundación Siglo XXI, que se encarga de ciertos temas de regeneración en la ciudad de Guayaquil. Y resulta que Fundación Siglo XXI nos contesta a nosotros que ellos no tienen nada que ver en ese proyecto y que el Consejo Municipal no les ha pedido nada con relación a ese proyecto. Entonces, finalmente, nos dicen que eso tenía que ver con el Banco Bolivariano porque el banco era quien cuidaba el parque y resulta ser que nos contesta por escrito también ante nuestro requerimiento el Banco Bolivariano y el Banco Bolivariano nos contesta que no tiene nada que ver con ese proyecto, que efectivamente tenían un convenio con ellos que ya fue terminado y que no saben lo que está pasando en el parque, cuando hubieran querido impedirlo no hubieran podido. Y finalmente hicieron un proyecto ilegal
violando todo, violando la socialización, violando la ordenanza, violando el COTAD y sobre todo, sin contestarle a los vecinos del sector que hasta ahora hemos pedido citas con la alcaldesa, le hemos pedido la silla vacía para participar en estos debates sobre Ordesa, le hemos pedido que nos explique estas ilegalidades. Y finalmente, Adrián, llegamos al extremo para que usted vea hasta qué nivel este proyecto es peligroso y delicado. Llegamos al extremo de que el parque tiene cámaras de seguridad privadas que no pertenecen a la Policía Nacional ni al sistema de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y que no sabemos qué privado está espiando a los ecuatorianos que estamos en un sitio público. Este es un certificado de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil que dice que esas cámaras no son de la ciudad y que no saben dónde se registran esas grabaciones. Es algo muy lamentable. Ustedes han hecho más de 30 pedidos de información, pero no ha habido respuesta por parte de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. ¿Qué otros sectores, además de los moradores del barrio Urdesa, han expresado sus reparos? Y en la documentación también observé que había un oficio por parte del arzobispo de Guayaquil y también había un pronunciamiento de la Cancillería. Así es. Este es un proyecto muy polémico, Adrián, por muchos aspectos. A nosotros obviamente nos molestan las ilegalidades y queremos que se sancione a los funcionarios que han violado la ley. Pero este es un problema que se genera porque un parque, que es un sitio de esparcimiento público de la ciudad, se vuelve una zona de conflicto innecesario porque, por ejemplo, usted conoce que la ciudad de Jerusalén es parte de un conflicto internacional y es precisamente el corazón medular del conflicto de Medio Oriente. Y el Ecuador no reconoce la soberanía israelí sobre la ciudad de Jerusalén. El Ecuador tiene una posición de paz con relación a ese conflicto. Y en este caso en particular, ante nuestra insistencia, la Cancillería nos ha contestado que ellos en el mes de noviembre le advirtieron, esta carta es del viceministro de Relaciones Exteriores dirigida a mí, que ellos le advirtieron en el mes de noviembre a la señora alcaldesa de Guayaquil que ese proyecto era peligroso, violaba la posición internacional de paz del Ecuador y que el conflicto de Oriente Medio es uno de los conflictos más álgidos y más delicados de la política internacional y que un proyecto municipal no debería contravenir en territorio ecuatoriano la posición internacional del Ecuador. Y asimismo, diferentes organizaciones religiosas, entre ellas el arzobispo de Guayaquil, enviaron también una comunicación diciéndole a la alcaldesa que por favor haya una pluralidad religiosa en un espacio público y que se permita colocar símbolos de otras religiones importantes de Jerusalén, porque Jerusalén es la cuna del monoteísmo y es sagrada para el Islam, para el cristianismo y para el judaísmo. Pero el parque solo tiene símbolos gigantescos de una de estas tres religiones en desmedro de las otras. Hay incluso una iglesia cristiana, incluso algunas agrupaciones culturales que han donado elementos para el parque como la Cruz de Jerusalén, unas placas para que no se viole el derecho internacional, unos escudos de Jerusalén pertenecientes a las otras religiones y nada de esto lo tramitan, nada contestan, nada permiten que sea colocado. Todo es en secretismo, todo fue ilegal, todo es oculto y por eso seguimos en esta lucha. En la documentación asimismo yo pude observar que ustedes también estaban denunciando que de por medio también existe la intención de construir en ese sector un gran hotel de la cadena española Barceló y que esto también sería ilegal. Sí, lo que pasa es que hay un proyecto, eso sí es un terreno privado, ¿no? Pero el punto es que eso que se quiere construir es el edificio más grande del país. ¿Qué es lo que nos preocupa a los vecinos del sector? Nos preocupa es que esa zona es zona de mangle, es el borde del estero salado. Y usted sabe que está prohibido por las leyes ambientales poder talar el mangle. Entonces no sabemos cómo van a levantar este edificio sin talar el mangle, cosa que está no permitida por la legislación ecuatoriana, es un delito ecológico. Y en este contexto nos contesta el municipio que efectivamente nuestros temores eran ciertos, nos dicen que no hay estudio de impacto ambiental y que no hay licencia ambiental sobre ese proyecto. Sin embargo, se promociona, se vende, invitaban a la gente a que se haga socio y lo único que queremos es que por favor se cumplan las resoluciones y se cumplan las ordenanzas y regulaciones porque en el Parque Jerusalén talaron árboles que tenían 60 años en Ordesa Central. Es verdad que el municipio de Guayaquil tiene una gran deuda con el tema ecológico y no tiene ni siquiera un inventario de árboles de la ciudad que sea georreferenciado. Pero todos sabíamos por décadas que esos árboles de 60 años estaban ahí en esa entrada de Ordesa.
y esos árboles fueron talados indiscriminadamente por un consulado extranjero al que le dieron nuestro parque. No sabemos todavía bajo qué régimen jurídico. No sabemos si esto fue venta, donación, entrega, comodato, regalo, amistad. No sabemos porque no nos contestan el régimen jurídico. Y usted me dirá, los parques no se pueden vender porque son públicos. Es verdad, pero los monumentos ilegales tampoco se pueden construir y sin embargo está construido. Finalmente, doctor, quiero consultarle. Bueno, ustedes han hecho más de 30 pedidos de información a la alcaldía de Guayaquil, no ha habido respuesta. ¿Qué van a hacer ahora? Sí, vamos a seguir, Adrián, nosotros no vamos a detenernos, porque aquí hay que sentar un precedente de que esto no puede volver a pasar. La Defensoría del Pueblo ha abierto un expediente investigativo con relación a la alcaldesa de Guayaquil para determinar por qué no entrega la información de este proyecto público. Obviamente usted comprenderá, cuando nosotros como abogados hacemos la investigación, seguimos toda la línea de lo que ha pasado a lo largo del tiempo en un proyecto oculto y secreto que a nadie le notificaron y con nadie socializaron. Y hemos encontrado que esto no se sostiene por ningún lado. Al ser totalmente ilegal, hemos enviado documentación a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Gobierno, a todas las entidades de control, a la Fiscalía General del Estado, y estamos esperando a ver si alguna de las entidades de control controla en este país. Porque aquí vemos que se aperturan investigaciones todos los días y está bien que se investigue, porque esa es la función de estas entidades, que se investigue objetivamente, pero no sabemos por qué no se investiga una ilegalidad evidente como lo que pasó en el Parque Plaza Jerusalén. Bien, doctor, le quiero agradecer por estos minutos y vamos a hacer seguimiento de este tema. Gracias, Adrián, un gusto conocerlo y gracias por la invitación. Bien, amigos oyentes, ha sido el doctor Jacobo Quintero, y es lamentable que, bueno, nosotros abrimos los espacios para conversar de todo tipo de denuncias. Sin embargo, los grandes medios de comunicación no han dado espacio a esta denuncia en la ciudad de Guayaquil. Bueno, no sabemos por qué, seguramente pues hay compromiso entre los grandes medios de comunicación con la alcaldía de Guayaquil, como en efecto la próxima semana nosotros vamos a demostrar un contrato de publicidad específicamente con Diario El Universo. Bien, amigos oyentes, hemos llegado a la parte final de este programa.